La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el arquitecto Andrés Navarro, que es ministro de Educación de la República Dominicana. Buenos días, muchas gracias por permitirnos comenzar con una buena entrevista. Sí, gracias Ramón, gracias Jacqueline y buenos días a todo el país. Bienvenido. Bienvenido, gracias. Ministro. ¿Cuáles son las razones, aunque el Instituto de Bienestar Estudiantil es un ente, vamos a decir, casi autónomo? Sí, ¿Cuál es la razón como con un presupuesto tan grande, el 4% del PIB en educación, que supone que le dan una alícuota de 12 cuotas cada mes al ministerio y también a esa entidad, ¿a qué se debe el tema de los retrasos en el pago de los proveedores, del desayuno y del almuerzo escolar? Bueno, realmente el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, que hoy es una entidad ya descentralizada del Ministerio de Educación, pero pertenece, ¿no?, a toda la estructura nuestra, resulta que hasta diciembre del pasado año, 2016, estaba operando como una partida presupuestaria del Ministerio de Educación. Y esto generaba, digamos, algunas facilidades, porque en términos de procedimiento no tenía un control directo de las entidades de control del Estado, sino a través del Ministerio de Educación. Eso tiene algunas ventajas en términos de operatividad. Incluso se podían producir cheques directamente desde las cuentas del instituto. Resulta que como parte del proceso de fortalecimiento institucional que he estado auspiciando en el Ministerio de Educación, solicité el pasado año a los organismos de control, especialmente a la Dirección de Presupuesto y a la Contraloría, que el instituto se convirtiera en lo que se llama una unidad ejecutora del presupuesto. Para que el público me pueda entender, una entidad, cuando es unidad ejecutora del presupuesto, es controlada directamente por los organismos del Estado. Y esto da mayores garantías de transparencia, de pulcritud en el uso de los recursos y en el cumplimiento de las normas y los procedimientos de gestión pública. Pero, obviamente, donde hay más control, las operaciones tienen que pasar por diversas mediaciones, porque donde no hay control, lo más fácil es actuar y trabajar, porque usted no tiene que reportar a nadie. Entonces, en la medida en que esto se ha institucionalizado, han cambiado los procedimientos y el instituto y todo su equipo ha tenido que pasar por una curva de aprendizaje para afinar toda la estructura de procedimiento y de tramitación. Esto ya se ha ido superando, pero a la par el instituto, que tiene un personal, bueno, lo dirige René Ja, que es una persona muy íntegra y también un servidor público de vocación, tiene un equipo extraordinario que se ha ido adaptando rápidamente. Pero resulta que también en el caso de los suplidores, cuando ya usted tiene todos los controles del Estado sobre su gestión, también lo tienen los suplidores, las condiciones que tienen que llenar. ¿Qué pasa? Que de 800 microempresas, pequeñas y medianas, micro y pequeñas empresas, en los meses anteriores hubo unas 57 que no pudieron regularizarse frente a los organismos de control del Estado. ¿Para qué? Para que se le pudiera abrir una cuenta. Porque ya con estos procedimientos no se emiten cheques, sino que se le deposita a los suplidores transferencias a cuenta. Pero para usted abrir una cuenta de esa tiene que estar registrado como suplidor del Estado, tiene que haber pagado todos sus impuestos, una serie de requerimientos que no todas pudieron cumplirlo al tiempo que queríamos hacerlo. Esto es un proceso que se estuvo llevando a durante los meses finales del año pasado, ¿no? Pero algunas llegaron a este año sin poder cumplir con eso y no se le pudo hacer los pagos correspondientes. Como son empresas pequeñas, no fue que no quisieron dar el servicio, es que entonces no quedaron insolventes para poder dar el servicio y se vieron afectados una serie de centros educativos. Se generó la imagen de que había problemas en el sistema y de que había problemas en la jornada escolar extendida, pero para que ustedes tengan una idea, se afectaron no más de 100 centros educativos en el momento más difícil,
pero estamos hablando de 6.500 centros educativos. Claro. Estamos hablando de una distribución de 3 millones de raciones alimenticias al día. Entonces, no hubo tal crisis como tal en el sistema. Claro, que en una escuela, por más pequeña que sea, hay un impacto muy negativo en las familias cuyos niños están en esa escuela cuando no llega el suministro. Ya esto se ha ido progresivamente superando, e incluso con el apoyo de la Dirección de Compras y Contrataciones del Estado, se está facilitando que estas entidades, estas pequeñas empresas puedan regularizarse. Ministro, yo quiero referirme en este momento, si usted me lo permite, al tema de la pérdida de docencia, de clases de los muchachos, debido a las huelgas y a los reclamos de la ADP. Usted dio declaraciones muy enérgicas que fueron aplaudidas por la opinión pública y por la ciudadanía en el sentido de que hay que trabajar. Sí. Calidad va de la mano con lo que se le da a los muchachos en las aulas, la cantidad de horas. Se ha hablado luego que se le va a buscar la vuelta para compensar esa clase perdida. ¿Cuál es el plan? Y si eso es posible, ¿cómo se va a hacer? Sí, así es, Jacqueline. Ante la pérdida en algunos distritos educativos de horas de clases que pasaron el umbral de tolerancia que se permite conforme a las normativas que pueda perderse en un año escolar, para que ustedes tengan una idea, no puede pasar de un 10% la pérdida de clase de los días programados. Una vez pasa ese umbral, entonces es necesario establecer medidas compensatorias para que puedan desarrollarse las actividades administrativas y académicas que garanticen los objetivos del año escolar. Como en una serie de distritos educativos, específicamente 43 distritos educativos de 105, que es el universo, se vieron afectados fundamentalmente por las paralizaciones, pero también en algunos de ellos, además de las paralizaciones, se acumularon días de pérdida de docencia, ya sea por las tempestades, los aguaceros de final del año pasado, especialmente octubre y noviembre, y también en algunos casos se perdieron docencia en centros educativos que se vieron afectados por el suministro, que hablamos ahorita de alimentación. Entonces, se hizo el diagnóstico, se identificaron 43 distritos educativos y para ellos entonces nuestro equipo técnico, pedagógico, preparó un plan de contingencia que permitiera, si no el 100% de la recuperación de las horas, que se permitiera la recuperación de horas de docencia que garantizaran los objetivos. ¿Y cómo Esto se va fue a hacer sometido. Eso? Porque no hay precedentes de que se haya hecho eso antes. Sino precisamente porque no puedo quedarme de brazos cruzados y tengo que asumir esta responsabilidad. Yo no puedo falsear una situación y crear una imagen cosmética de que las cosas ya terminaron bien. Entonces, para eso se sometió. Yo convoqué a una sesión extraordinaria al Consejo Nacional de Educación para presentarle este plan. ¿Qué implica el plan? Prolongar entre 3 y 5 semanas, dependiendo de la cantidad de horas perdidas el calendario en los diferentes distritos, el calendario escolar. Entonces, postergar las fechas de los exámenes ordinarios. Sin embargo, en el caso de cuarto de bachillerato o sexto de secundaria, que es lo mismo, como esos estudiantes tienen que tomar las pruebas nacionales ahora a final del año escolar, se determinó que la fecha de las pruebas nacionales no pueden ser prorrogadas. ¿Y entonces? Entonces, para los de cuarto de bachillerato, además de la intensificación en los días laborales, se ha incluido 8 sábados de docencia, en horas de 8 a 12 ¿Y se está implementando en horas de la eso mañana? ya No, comenzó. eso no, porque todavía el año escolar no ha terminado. Okay, Esto está previsto. Da tiempo, perdón, de que sí. termine el año escolar hasta que llegue la fecha de los exámenes de las pruebas nacionales. Sí, porque recuerden que estamos a mitad de abril. El año escolar, el programa normal es a final de junio, que debió haber terminado con todos y exámenes. Entonces, esto va a permitir que durante el mes de julio sean los exámenes ordinarios. Se va entonces todo lo que 2 semanas que habían de exámenes en junio va a ser pura docencia, y por otro lado en los de cuarto de bachillerato se va a aumentar las horas
con el uso sabatino en las mañanas. Esto nos va a permitir que los estudiantes de cuarto de bachillerato tomen sus pruebas nacionales en la fecha correspondiente que le toca al país completo. ¿Para qué? Para que puedan garantizar su acceso a las universidades. Porque si nosotros movemos la fecha de las pruebas nacionales 2 o 3 semanas después, entonces va a ser imposible que esa cantidad de jóvenes pueda entrar a las universidades con el impacto negativo para ellos y para sus familias. Esto ya fue aprobado por el Consejo Nacional de Educación, posteriormente al día siguiente en una reunión con el Comité Ejecutivo Nacional del ADP, vimos todo el plan, se estableció una comisión mixta que trabajó ese fin de semana y ya se ajustaron, digamos, toda lo que llamamos la mecánica o la carpintería de la ejecución del plan en coordinación con la ADP, de forma que el magisterio sea parte de la solución de esta situación y podamos terminar de manera armoniosa el año escolar. ¿Y cuánto va a costarle eso al Ministerio de Educación? Bueno, ese extra tiene un costo. Así es, tiene un costo porque esos días extras, por ejemplo, con el INAVIE, ya comenzamos a coordinar, es necesario que los suplidores de alimentos continúen el suministro esas semanas extras. Y eso tiene obviamente un costo. Claro, costo de energía, de todo. Y de suministro de servicio. Obviamente que el costo que pueda tener esa prórroga es insignificante con el beneficio que vamos a obtener de lograr los objetivos. ¿sí? Pero es una situación que lo ideal es que no fuera necesario, ¿no? La implicación de un plan de contingencia. Ministro, este año usted tuvo que hacer un aumento general de salarios a todos los profesores, a todos los docentes. Sí, para agosto próximo. Para agosto próximo. Sí, entrará en vigencia en agosto. Sí, en agosto Llegará próximo. el momento en el cual los ajustes serán en función de la productividad, de la preparación, de los méritos. Sí, o sea, una de las virtudes que tiene la ley de educación, que es del año ya cumple 20 años, es de 1997, es precisamente que instituye la evaluación por desempeño al menos cada 3 años, con fines de diagnósticos para mejora del magisterio, pero también con fines de aplicación de incentivos salariales. A mí me parece que es el mecanismo más idóneo. No tiene que ser exclusivo ese mecanismo de mejora salarial. Pueden haber también por decisiones, especialmente en base al contexto, a la inflación, que puedan haber en algunos momentos decisiones de aumento salarial general. Yo no descarto esa posibilidad. Lo que siempre hay que tener es la racionalidad de que una mejora salarial en cualquier ámbito de la vida nacional debe tener un soporte financiero que le corresponda, porque de lo contrario se van generando unos déficits que hacen insostenible cualquier sistema. En el caso de la educación, a mí me corresponde mantener ese rigor de no comprometer la salud y la existencia del sistema de educación y la sostenibilidad sobre la base simple y llanamente de decisiones que no tienen soporte financiero. Por eso es que en el caso de la mejora salarial, en el caso del magisterio y de nuestro sistema, es necesario siempre tener esa conciencia. Nosotros queremos progresivamente la mejora de las condiciones de vida de los maestros, pero eso sobre la base de los mecanismos de sostenibilidad que no afecten los programas vitales y misionales del sistema de educación, porque si un aumento salarial daña los programas vitales y misionales del sistema de educación, obviamente pierde sentido. Se corre el riesgo que todo el presupuesto se vaya pues corriente. Exactamente. Yo creo que hemos en este proceso y en este diálogo con la dirección del ADP se ha ido ya cobrando bastante conciencia sobre esa importancia. No negar nunca la mejora de las condiciones de vida de los maestros, porque debe seguir mejorando, pero siempre sobre la base de la racionalidad financiera del sistema. Arquitecto Andrés Navarro, con su permiso y los amables televidentes, nos vamos a una breve pausa comercial. Volvemos, todavía tenemos muchas preguntas al ministro de Educación.
Continuamos en Telematutino 11 esta mañana conversando con el ministro de Educación de la República Dominicana, el arquitecto Andrés Navarro. Ministro, el tema de los profesores y de su calidad es un tema que está presente en todos los análisis que se hacen de por qué salimos mal parados cuando nos miden internacionalmente, de la calidad de nuestros estudiantes, de la calidad de los profesores y de la calidad de la educación. Sí. Usted nos decía en la pausa, para resumir, de que se están haciendo concursos como requisito para ingresar a impartir docencia y hasta ser directores de escuela en la República Dominicana. Sí. Hablaba de que más del 40% en el último concurso pasó la prueba. Más del 50%. Más del 50%. Ahora bien, la pregunta del millón es los que están, que han dado como resultado en la situación que tenemos en la educación actualmente. ¿Qué se va a hacer con esos profesores cuya calidad no es buena y se demuestra por los resultados que tenemos? Sí. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Sí, Jacqueline, lo primero es que yo quisiera ser lo más objetivo y justo posible. El problema de la educación en la República Dominicana y de su deficiencia no es simple y llanamente un problema de los maestros, es un problema del sistema completo. Los maestros son productos de un sistema que ha sido deficiente por años. Entonces, yo quisiera ser como bien lo más equilibrado posible. Ya. Los maestros son una pieza clave porque la calidad del maestro va a determinar la calidad de los aprendizajes en los estudiantes. Entonces, pero la calidad del maestro debe estar determinada por un sistema que funcione. Por eso es que mi responsabilidad es también revolucionar la institucionalidad del Ministerio de Educación para que haga un papel que le permita a los actuales maestros y a los maestros del futuro ser mucho más eficientes. Para eso nosotros hemos definido 3 políticas claves en este cuatrenio. Una primera política que es la de formación docente de calidad. Para esto vamos a apuntar para los dos niveles. Un nivel es la formación inicial, que es para los futuros maestros, los que van a estudiar licenciatura en educación, y otro para los que están, que es la formación continua. Yeah. Nosotros tenemos de 92,000 docentes, para que se vea la dimensión de este reto. De 92,000 docentes, 87,000 son los maestros de aulas. Y nosotros con ellos tenemos ya establecido un programa de mejora en la formación, especialmente para que adquieran las habilidades metodológicas para el desarrollo del nuevo currículum por competencia. ¿Y eso se está haciendo? Sí, nosotros ya... ¿Y se ha medido el resultado de eso? Pero, por ejemplo, nosotros hemos ya hecho un plan piloto que se ha desarrollado en 2 regiones del país, con lo que hemos llamado la estrategia de formación centrada en la escuela o en el aula, con el nuevo currículo. Y la diferencia de los resultados, incluso en los mismos estudiantes, en esos dos distritos educativos de regiones, una en la región 10 y otra en la 15, aquí en la zona metropolitana, es extraordinario. Entonces ya ese plan piloto que se ejecutó antes de mi llegada al ministerio, cuando vemos los resultados es que decimos, por ahí es que nos vamos. Ahora lo vamos a escalar a todo el sistema del país. Y esto va a tener un efecto extraordinario, porque estamos poniendo a los mismos maestros a ejecutar ellos la revolución. Ahora, ya con una visión estratégica, para los nuevos maestros, esos estudiantes de bachillerato que ingresarán a la licenciatura en educación, se ha preparado un programa de becas para que estudien a tiempo completo, de 20,000 becas en estos próximos 4 años. Esos estudiantes van a ingresar a lo que hemos llamado programas de excelencia en educación, que han sido ya establecidos y aprobados por el Consejo Nacional de Educación Superior y por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Las universidades en este año 2017, todos los programas de licenciatura en educación que están presentando tienen que ser sobre esa normativa. Y para ingresar ahora a estudiar educación se exigen 2 pruebas.
2 pruebas, una de conocimiento y otra de competencia a los estudiantes. Es decir, desde ahora en adelante, desde este año, serán los mejores estudiantes que podrán entrar a estudiar licenciatura de educación. Antes era de puertas abiertas, exactamente. ¿Por qué? Porque podríamos estar mejorando las condiciones de los maestros de ahora. Pero si los futuros maestros se siguen formando en esquemas antiguos, vamos a estar siempre empantanados en el mismo lugar. Entonces, por eso estamos apuntando a lo inmediato, que es lo táctico, con la formación continua, pero a lo inmediato o estratégico, que es la formación inicial de los futuros maestros. Ministro, hay muchas preguntas en Twitter. Uno dice, ¿por qué Educación desacata la sentencia del Tribunal Constitucional 415-16? ¿De qué se trata eso? No sé si es la que se refiere a el pago de un retroactivo de unos técnicos. No la estamos desacatando. Lo que pasa es que, y yo les pediría al que hizo la pregunta y a los que están detrás de él, que hablen con sus abogados. Nosotros no la hemos desacatado. Lo que pasa es que se determinó que el ministerio tiene que pagar unos retroactivos de unos incentivos a un grupo de técnicos, y a hacer ese pago, en el caso mío que tengo la responsabilidad financiera del ministerio también, tiene que ser sobre la base de la revisión al detalle, de persona por persona, del soporte que yo tenga para hacer el pago. Y esto se está llevando a cabo, este diálogo, con los abogados que ellos establecieron en contra del ministerio. Lo que pasa es que yo no voy a tomar decisiones desesperadas simple y llanamente porque alguien me esté presionando. Yo voy a cumplir estrictamente con la ley y jamás sería capaz de desacatar las decisiones de un tribunal. Pero la aplicación de cualquier sentencia que tenga que ver con acciones administrativas, el funcionario tiene que tener mucho cuidado de cómo la aplica para que no se equivoque en esa aplicación. Entonces, les reitero, nosotros no vamos a desacatar. A esas personas se le va a pagar con lo que corresponde, y nuestro interlocutor frente a ellos son los abogados que ellos mismos establecieron para ser interlocutores con nosotros. Entonces yo le pediría que hablen con sus abogados para que lo pongan al día de que ese proceso sigue su marcha, y nosotros tarde o temprano vamos a cumplir con el mandato del Constitucional en este caso. Ministro, ya para el próximo año escolar, ¿cuántas escuelas de tanda extendidas adicionales piensan ustedes que podrán ser incorporadas? Bueno, nosotros la meta de aulas, y en este caso el rigor es hablar de aulas, no de escuelas, porque una escuela podría tener 6 aulas, y es suficiente, y otra tendría que tener 42 aulas. Entonces, la unidad nuestra es las aulas. La proyección son 28,000 aulas para poder universalizar la jornada escolar extendida. ¿Y quedará universalizada a partir de esa decisión? Sí, sí, o sea, la meta nuestra es concluir el número de aulas a final del próximo año 2018. Y al ritmo que vamos... Universal. Sí, universal quiere decir que 1 millón, al menos 1.800.000 estudiantes van a estar en jornada escolar extendida. ¿De cuántos? De 2 millones. En el sector público nosotros tenemos una matrícula de unos 2.100.000 estudiantes, 100.000, 200.000. Y en el sector privado tenemos 600.000 estudiantes. En total tenemos una población escolar preuniversitaria de 2.800.000. Okay. De los 2.100.000 que hay en el sector público, hay unos 300.000, entre 200 y 300.000, que están en programas especiales, que son los de educación para adultos, que son nocturnos o de fines de semana, que tendrán que mantenerse así, no podrán ser jornada escolar extendida, porque los adultos tienen actividades, ya sea familiares durante el día o laborales, y por tanto hay que mantenerlo así, adaptado a sus posibilidades. Pero el 1.800.000 estudiantes que están en la edad correspondiente, no están sobre edad, sino en la edad correspondiente, estará en jornada escolar extendida. Esto va a implicar no solamente la construcción de estas nuevas aulas, sino también un proceso de mejoramiento de las aulas viejas, de las escuelas viejas.
porque para que la población tenga una idea, actualmente si yo tengo una escuela en el sistema anterior que tiene una tanda en la mañana y otra tanda en la tarde, eso no puede tener jornada extendida, porque no hay espacio. No. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Construir una escuela que se le llama espejo. La escuela original y la escuela madre, se le construye una escuela del mismo tamaño de aula cerca. La mitad de los estudiantes, supongan ustedes, lo de la tanda de la tarde, lo trasladamos a la escuela nueva y ya cada grupo de estudiantes tiene un plantel que le permite desarrollar la jornada extendida de día completo. Esto implica construir la escuela nueva, pero también comenzar a mejorar, a reparar la escuela madre o antigua. Este proceso lo pretendemos llevar cada vez más acelerado para poder, la meta nuestra es que a final del 2018 tengamos la cantidad de aulas que ya nos permita la jornada escolar extendida. Ministro, solamente nos resta agradecerle en todo lo que vale cuántas informaciones hemos tenido en este programa, informaciones muy, muy positivas de la marcha del sistema educativo público de la República Dominicana. Sí. Muy agradecido. Bueno, sí, un placer. Muchas Muchas gracias. Y esperamos tenerlo con cierta frecuencia. Sí, sí. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, a la recta final del Telematutino 11.